Universitaria. Cuenta con maestría en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, Administración Pública por la Escuela Superior de Administración Pública. Es asesor en la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la elaboración de una guía de estudios denominada la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el contexto de los organismos autónomos de protección de los derechos humanos. Abogado investigador en el contrato de consultoría para el diagnóstico y diseño de una arquitectura institucional en materia de derechos humanos. Auxiliar de investigación y de litigio internacional, Comisión Colombiana de Juristas, asistente de docencia en la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Cuenta con mención de honor en el premio al ensayo en Derechos Humanos, reconocimiento en el concurso internacional de ensayos para gente joven, reconocimiento como mejor orador en la simulación de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes para todas y todos. Disculpen, no sé si tenga posibilidad de tener visión de la presentación acá en el televisor, y supongo que con este puedo cambiar las diapositivas. Muy bien. Bueno, pues me toca el honor de hablar con ustedes sobre un tema que, además de ser un tema de actualidad, es un tema que genera las nuevas dimensiones del derecho constitucional en general y en específico del derecho constitucional aplicado a la protección de los derechos de las personas. El objetivo de esta presentación, brevemente lo planteo, es dar un panorama general de un tema que va a ser, la expectativa de la conferencia, una herramienta básica para el trabajo cotidiano de cada una y cada uno de ustedes. Perdón un momento, me tengo que ir. Ahí. Perfecto. Bien, abordaremos el tema de las fuentes normativas del derecho internacional de los derechos humanos. Fuentes normativas que se inscriben y que se justifican como tema de estudio en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y la reforma sobre amparo del 6 de junio de 2011, además de la ley de amparo de abril del año en curso. Bien, les decía que este es un tema que define el nuevo modelo constitucional, que define el nuevo sentido de la Constitución y que define lo que el ministro Silva Mesa ha denominado un nuevo paradigma del derecho constitucional, que es el tema de los derechos humanos. Y una materia que en el ámbito del derecho internacional y por supuesto en el ámbito del derecho constitucional también ha sido cercana, complementaria con los derechos humanos, que es el derecho laboral. Y el derecho laboral a efectos de la protección de los derechos de los trabajadores. Ustedes sabrán muy seguramente que en la dinámica del pensamiento del derecho laboral, el pensamiento jurídico del derecho laboral, la dimensión del derecho o la acción en el derecho laboral está provista desde los tres actores fundamentales que son el Estado, los empleadores y los trabajadores. Y entonces una premisa básica de análisis que nos va a permitir concatenar el tema del derecho laboral con el tema de los derechos humanos es que la protección de los derechos básicos, de los derechos fundamentales de los trabajadores cubre o está cubierta por el tema de los derechos humanos. Y lo vamos a ver particularmente con normas puntuales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano. Hoy ustedes pudieron ver el título de la conferencia es Control de convencionalidad y fuentes normativas del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué control de convencionalidad como tema articulador? Dos razones, una razón práctica y es
esta conferencia se da como un escenario complementario a un curso sobre el tema de control de convencionalidad que se está trabajando con la MIG, y el tema de esta unidad que está a mi cargo es el tema de las fuentes normativas del derecho internacional. Y el gusto de participar en este espacio con las juntas de conciliación y arbitraje en la idea de aterrizar este tema general de las fuentes a un tema puntual que es el tema de los derechos laborales. Control de convencionalidad, seguramente algunas de ustedes, si no es que todos, tienen una idea básica o, en el mejor de los escenarios, ya un conocimiento profundo sobre lo que es el control de convencionalidad. Recuerden ustedes que este tema del control de convencionalidad se empieza a discutir a profundidad en México con el Varios 912 del caso Radilla Pacheco, que conoció la Suprema Corte en el Pleno. Era un expediente Varios, que no era un análisis jurisdiccional, era un expediente de trámite Varios, que inicia en la presidencia del ministro Ortiz Mayagoitia y que se concluye en la presidencia del ministro Juan Silva Mesa, que se discute por allá en julio del año 2011 y que tiene, dentro de los múltiples temas que se trabaja, la idea de el control de convencionalidad, una obligación a cargo de todas las autoridades del Estado, en principio a cargo de las autoridades con funciones jurisdiccionales, que consiste básicamente en confrontar la normatividad interna, la normatividad que de cotidiano se aplica, la legalidad en sentido amplio, con los parámetros de validez material que serían los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De ese Varios 912 del año 2011 a la fecha, hay cerca de 58 tesis del Poder Judicial de la Federación respecto a control de convencionalidad, de las cuales nos interesa rescatar 7 tesis jurisprudenciales de los tribunales colegiados de circuito y 3 tesis aisladas que son fundamentales del expediente Varios 912, una de las cuales explica cómo se debe hacer el control de convencionalidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la exposición de la tarde de hoy se va a ocupar del tema de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos como un insumo básico para realizar el control de convencionalidad. Un control de convencionalidad que cae en cabeza de todas las autoridades del Estado. Entonces, quienes ejercen función como autoridad en las juntas tendrán a su cargo, en los casos que proceda, la obligación de hacer un control de convencionalidad. Por eso es muy importante saber qué es el control, en qué consiste y cómo hago para definir claramente el parámetro para realizar ese control. Muchas de ustedes seguramente tuvieron oportunidad de dar seguimiento a la contradicción de tesis 293-2011 que se resolvió hace un par de semanas en el Pleno de la Suprema Corte, en el que la Corte concluyó que las normas de derechos humanos de los tratados están al mismo nivel de la Constitución, que las restricciones en materia de derechos humanos deben prevalecer las que están en la Constitución y que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda en sus términos, es vinculatoria para el Estado mexicano. Diferente a lo que había concluido en el Varios 912, que había dicho si el Estado fue parte en el litigio, sí obliga, si no es criterio orientador. La Corte hace un cambio con una diferencia sustancial, y es que en el Varios 912 se derivaron tesis aisladas y en esta contradicción de tesis, como ustedes saben, se derivaron o se van a derivar, porque aún no están públicas, tesis jurisprudenciales que son pues obligatorias a la luz de la ley de amparo. Y por supuesto la tesis jurisprudencial de número 18 de la primera sala del año 2012, en la que se establece este rubro que ustedes están viendo en la pantalla: control de constitucionalidad y de convencionalidad, y el contexto del control de constitucionalidad y convencionalidad a efectos de esta tesis jurisprudencial de la primera sala de la Corte es la reforma constitucional de junio de 2011. Entonces aquí valdría la pena hacer un pequeño paréntesis muy breve sobre algunos de los principales elementos de la reforma de junio de 2011. Recordarán ustedes que el nuevo texto constitucional establece en su artículo primero, párrafo primero, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y esto, un sector de la doctrina denomina esta relación de la Constitución y los tratados, esa remisión que hace la Constitución a los tratados, como un bloque de constitucionalidad.
La Suprema Corte Mexicana no adoptó el concepto de bloque, pero reconoció el carácter normativo constitucional de los derechos humanos que están en los tratados. ¿Como cuáles tratados? Como los 16 tratados básicos del sistema de las Naciones Unidas e Interamericano y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son en todo momento, pero a partir de la reforma de junio de 2011, insumo fundamental para resolver los casos relacionados con derechos laborales. Y al final de la conferencia intentaremos hacer una disertación jurídica a efectos de definir si los tratados de la OIT, los convenios de la OIT, son tratados de derechos humanos o no lo son. Hay la forma de definir teóricamente esto que no está tan claro, pero que es muy importante. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan el alcance de la reforma de junio de 2011, se darán cuenta que el párrafo primero, como lo refería con anterioridad, establece que los derechos humanos son aquellos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados, y usa la expresión tratado internacional sin distinguir ninguna especie, es decir, cualquier tratado internacional. La condición es que México sea parte del tratado. En tanto que el párrafo segundo del artículo primero establece dos principios de interpretación, que son el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, y va a establecer que la interpretación conforme debe realizarse de conformidad, valga la aparente redundancia, con los tratados en materia de derechos humanos. Y ahí, en el concepto de interpretación conforme, como ustedes podrán notarlo cuando hagan el análisis de las tesis del Varios 912, en el entendimiento del principio de interpretación conforme se juega el adecuado entendimiento del control de convencionalidad. ¿Por qué razón? Porque como lo dice la Suprema Corte en estas tesis del 912 de 2011, el control de convencionalidad parte de una interpretación conforme en sentido amplio, luego una interpretación conforme en sentido estricto y luego eventualmente la inaplicación de una norma que sea violatoria de los tratados internacionales. Bien, esta tesis que lleva por rubro el que acabamos de ver relaciona el control de convencionalidad con el artículo primero de la Constitución y va a reconocer que el control de convencionalidad es un desarrollo del control de constitucionalidad. Y esto en términos jurídicos es muy importante. Cuando se habla de control de convencionalidad, a la luz de esta tesis, se habla de una especie del control de constitucionalidad. A propósito de la contradicción de tesis 293-2011, esta contradicción de tesis que se acaba de resolver viene a cerrar con claridad esa idea. ¿Por qué razón? Porque si las normas de los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional y el control de convencionalidad es un control también de constitucionalidad, lo que estamos es haciendo una integración en el máximo nivel jerárquico del orden constitucional de las normas de la Constitución con las normas de los tratados en materia de derechos humanos. Ojo, no todos los temas de tratados internacionales, los temas de derechos humanos. Por eso mi pregunta de hace 3 minutos cobra sentido. ¿Los tratados de la OIT son tratados de derechos humanos? Porque si son o no son, va a generar que sea aplicable o no sea aplicable el párrafo segundo del artículo primero a efecto de esos tratados. Quisiera hacer una distinción aquí respecto a lo que dice el párrafo primero y lo que dice el párrafo segundo del artículo primero constitucional. El párrafo primero nos va a decir cuáles son los derechos humanos y el párrafo responde, los que están en la Constitución y en cualquier tratado. Ahí no exige que sean tratados de derechos humanos. Y el párrafo segundo nos va a decir que para interpretar los derechos humanos se deben tener en cuenta las normas de la Constitución y las normas de los tratados en materia de derechos humanos. Fíjense que el párrafo primero usa el género tratado internacional y el párrafo segundo, para definir el parámetro de interpretación, usa la especie tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por eso, si concluimos que los tratados de la OIT o algunos de los tratados de la OIT son tratados de derechos humanos, esos tratados servirían como parámetro material para el control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, si se fijan, lo que está en juego en la definición de si son o no son de derechos humanos es que sean parámetro de constitucionalidad de cualquier control que se realice, lo cual no es un tema menor. Se juega la validez constitucional
de una norma respecto a ese parámetro. Entonces, la invitación es, por supuesto, a que revisen la tesis 18 de 2012 de la primera sala, que establece, tesis jurisprudencial, que establece la obligatoriedad del control de convencionalidad y que establece que dicho control es un control de constitucionalidad. Por supuesto, autorizando a las autoridades, valga la redundancia, a realizar inaplicación de las normas que violen derechos establecidos en los tratados. Solo las autoridades judiciales federales, a efectos de su competencia constitucional, en determinados supuestos pueden declarar con efectos generales la inconstitucionalidad. Las demás autoridades, en los casos concretos, podrán inaplicar normas que resulten violatorias. Sin embargo, y esta es una propuesta gráfica de lo que podríamos entender como el control de convencionalidad, pedagógicamente puede tener algunos efectos, teóricamente no es la mejor explicación, pero pedagógicamente nos puede servir para entenderlo. Podríamos decir que el control de convencionalidad está reflejado, representado en esa gráfica. El embudo, el cono que vemos, que tiene una entrada con una dimensión grande y una salida con una dimensión menor, representaría el control. El material o la materia de la que está hecha ese embudo, ese filtro que sirve para hacer el control, son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y cuando la ley, por su contenido, pasa por ese filtro, es ley aplicable. Si la ley no pasa por el filtro, es ley que no podemos aplicar. En otras palabras, el control de convencionalidad es una revisión de la ley. Es ver si la ley cumple con el contenido específico que establece la Constitución o las normas a las que la Constitución misma remite, que en este caso serían los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bien, entonces podríamos ofrecer una propuesta de definición según la cual el control de convencionalidad es una revisión o un control, valga la redundancia, de la correspondencia material de la norma de derecho interno que voy a aplicar en un caso, cuyo parámetro de control son las normas de los tratados en materia de derechos humanos. El control de convencionalidad, entonces, es una revisión de la correspondencia material de la norma que voy a aplicar al caso respecto del parámetro de validez material. Y es entonces una revisión de validez de la norma, revisión de validez material. ¿Qué pasa cuando se hace un control? Que pueden haber tres consecuencias posibles, de constitucionalidad o de convencionalidad. Uno, que la norma pase el control, es decir, que la norma sea constitucional, sea convencional, caso en el cual pues se aplica. O que haya ciertas contradicciones en el contenido, caso en el cual será necesario modular el alcance de la interpretación, esto es, hacer una interpretación que sea de conformidad con la Constitución, con la Convención, caso en el cual estaríamos hablando de una interpretación conforme en sentido estricto, o que bajo un supuesto extremo, la norma de derecho interno que tengo que aplicar al caso resulte de tal manera violatoria, de manera tan grosera, que no pasa el filtro del control y no la puedo aplicar. ¿Qué estamos diciendo? Y lo dijo muy bien, me parece, el Pleno de la Suprema Corte en el Varios 912. Se parte de la presunción de constitucionalidad de la ley, de derecho interno, se hace el control y en un caso extremo en que no se pueda hacer interpretación conforme, se inaplica. Entonces, control de convencionalidad no es sinónimo de inaplicación. Control de convencionalidad es sinónimo de control o una especie de control de constitucionalidad, y una de las consecuencias posibles del control de convencionalidad es la inaplicación de la ley. Pero cuando se dice control no se dice automáticamente inaplique. Se dice, y aquí está la justificación, si se quiere, teórico-jurídica de por qué, se dice, oiga, autoridad administrativa o la que fuere, asegúrese de que la norma que va a aplicar no viola derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados. Si los viola, no la aplique. ¿Y por qué razón? Porque la Constitución, en el párrafo tercero del artículo primero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Y si una autoridad judicial o que cumple funciones judiciales aplica una norma que viola derechos humanos, está irrespetando los derechos,
no está respetando los derechos, por supuesto no los está garantizando. Entonces, ¿cuál es la fundamentación jurídico-normativa del derecho del control de convencionalidad? El artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. Y en el derecho internacional, la justificación normativa es el artículo 1.1 de la Convención Americana y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, en la diapositiva ven ustedes una gráfica que está con las siglas, pero pues ya las voy a explicar. El rectángulo sería el derecho internacional público, el círculo del centro es un desarrollo teórico del derecho internacional público que se llama Derecho Internacional de Protección de la Persona Humana, y en ese Derecho Internacional de Protección de la Persona Humana encontramos 5 manifestaciones que están interrelacionadas y que le dan el contenido a este derecho internacional, que son, a saber, en la parte superior el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la parte superior derecha el Derecho Penal Internacional, en la parte superior izquierda el Derecho Internacional Humanitario, en la parte inferior derecha el Derecho Internacional de los Refugiados y en la parte inferior izquierda el Derecho Internacional del Trabajo. Entonces, ¿en qué se relaciona el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo? En que son dos manifestaciones concurrentes, complementarias del Derecho Internacional de Protección de la Persona Humana. Y ahí hay un vínculo jurídico básico, y es que tienen un objeto de realización común. Claro, los tratados del derecho internacional del trabajo no son exclusivamente relacionados con protección de la persona humana, tienen otros temas. Muy seguramente ustedes conocen el desarrollo que tiene la OIT respecto a normas del trabajo, tanto en sus convenios como en sus recomendaciones. Pero lo cierto es que varios de esos convenios, 8 en específico, son convenios que establecen los convenios fundamentales que retoman derechos esenciales de los trabajadores, es decir, derechos humanos laborales, como lo vamos a tratar de ver con más profundidad al final de la presentación. Entonces, digamos que contextualizar normativamente el tema de los derechos humanos en el ámbito internacional, porque estamos hablando de los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, es fundamental, y deberíamos decir que en el marco del derecho internacional, en la dimensión del derecho internacional público, encontramos un sistema de protección de la persona humana, dentro del cual hay una rama jurídica, una manifestación jurídica que se denomina Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que está vinculada con el Derecho Internacional del Trabajo. Bien, hasta aquí hemos referido la reforma constitucional, hemos referido brevemente el alcance del derecho internacional de los derechos humanos, y ahora nos importa establecer una pregunta fundamental para efectos de poder enunciar las premisas que vamos a trabajar hacia adelante, y es cómo se establece jurídicamente la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿Cuál es el punto de encuentro del derecho interno y el derecho internacional? Y ahí la respuesta la encuentran ustedes con una premisa de análisis que está planteada en la diapositiva. El derecho internacional y el derecho interno son dos órdenes jurídicos autónomos y complementarios que cuentan con sus propios criterios de validez formal y material y se conectan por medio del derecho constitucional. Es la constitución política de cada uno de los estados la que define cuál es la relación del derecho interno con el derecho internacional. Por esa razón, elemental pero muy potente, hay países que tienen en el derecho internacional una fuente de rango supraconstitucional, otros que tienen una fuente de rango constitucional, como es el caso mexicano en materia de derechos humanos, y otros que tienen el derecho internacional como fuente infraconstitucional, como era el caso del derecho mexicano en materia de derechos humanos antes de la reforma y con toda claridad antes de esta contradicción de tesis 293 que se acaba de resolver. Y volvemos a la pregunta que planteábamos hace unos minutos: ¿cómo se relacionan? Y sobre todo, ¿todos los temas del derecho internacional deben tener el mismo tratamiento en el derecho interno? Y la respuesta es no. Cada país, cada constitución, de manera soberana, define qué relación jurídica traza en las diferentes materias. Entonces, cuando se habla de derechos humanos de los tratados, la Constitución está priorizando
en el ámbito constitucional una materia del derecho internacional, los derechos humanos. Y la evidencia de esto, o las dos evidencias normativas que me parece que son contundentes, son el artículo 15 y el 105, fracción 2, literal G, de la Constitución mexicana. ¿Qué dice el artículo 15? Prohíbe la celebración de tratados de extradición en materia de delitos políticos y conexos y establece una prohibición para el legislativo y para el ejecutivo de tratados que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de la materia. ¿Qué significa esto? Que a la luz del artículo 15 constitucional, en México no se pueden adoptar tratados que violen los derechos de los tratados en materia de derechos humanos. Es decir, los tratados en materia de derechos humanos tienen un tratamiento prioritario que se comporta como un parámetro de validez material de naturaleza constitucional respecto de los demás tratados. Y la evidencia que me parece que es más contundente, el 105, fracción segunda, literal G, que legitima procesalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones locales de derechos humanos para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados que violen la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que una acción de inconstitucionalidad que resuelva la Suprema Corte puede declarar que un tratado internacional de X materia es inconstitucional por violar un tratado de derechos humanos. Y jurídicamente esto tiene unas consecuencias. ¿Cuáles? Principalmente que las normas de derechos humanos de los tratados son parámetro de validez material de las leyes y de los otros tratados. Es decir, en México, hoy, tanto el artículo 1 como el artículo 15 y el artículo 105 constitucionales le dan un trato prioritario, normativamente hablando, de naturaleza de rango constitucional a las normas de derechos humanos de los tratados. Esto que hemos dicho hasta la diapositiva anterior sería un contexto general del tema de los derechos humanos y del control de convencionalidad a la luz del derecho constitucional. Ahora, en lo que sigue, intentaremos ver de manera breve cuáles son las fuentes normativas del derecho internacional, de los derechos humanos. Diríamos como punto de partida, veíamos una gráfica en la que inscribíamos el derecho internacional de los derechos humanos como parte del derecho internacional público. Siendo una especie del género derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos admite tener como fuentes normativas generales las mismas que tiene en general el derecho internacional público. ¿Dónde las encontramos? En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué este estatuto sería aplicable en México? Bueno, porque es un anexo a la Carta de San Francisco de 1945, que es el tratado mediante el cual se crea la ONU y del que México es parte desde hace más de 50 años. Y ese estatuto, ese artículo 38, establece que las fuentes del derecho internacional público son las 4 que están en la diapositiva, 4 o 5 dependiendo como lo queramos interpretar. Los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Jurisprudencia y doctrina que están a la luz del derecho internacional público en general como fuentes auxiliares de interpretación. Además de esta norma básica del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tenemos un estándar de la Corte Interamericana, que es el concepto de corpus juris de los derechos humanos. ¿Qué es el corpus juris de los derechos humanos? Y aquí seguramente muchos de ustedes están recordando a Justiniano. ¿Qué es el corpus juris? Es un conjunto normativo, un cuerpo articulado de normas. El corpus juris de los derechos humanos, la Corte Interamericana lo ha definido como el conjunto de instrumentos internacionales de contenidos y efectos jurídicos variados. Y entonces ahí tienes un conjunto de normas, de instrumentos internacionales que no necesariamente son tratados, que pueden ser resoluciones o declaraciones, que no tienen el alcance normativo de un tratado, pero que sirven a los efectos de la interpretación conforme, convencional. La propuesta, que es una propuesta teórica que está fundada en un trabajo que hizo hace un año la Suprema Corte Mexicana con la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es articular las fuentes normativas del derecho internacional en torno a estos 7 elementos. Tratados, normas de ius cogens, costumbre, doctrina, jurisprudencia, principios generales del derecho y normas de derecho blando o de soft law.
¿Por qué ponemos los tratados en el centro? No porque per se sean fuentes más importantes, en general, digamos, sino porque, si ustedes lo miran en perspectiva, el artículo primero constitucional y en general las normas de la Constitución mexicana no remiten a todas las fuentes, sino a los tratados. En ningún lado del artículo primero se habla de la costumbre o del jus cogens o del soft law. La Constitución habla de tratados. La Constitución dice en el párrafo primero del artículo primero: los derechos humanos en México son los que están en la Constitución y en los tratados. Y luego dice, párrafo segundo, esos derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados de la materia, favoreciendo la mayor protección de las personas, principio pro persona. Pero en ningún lado dice, y se usará la costumbre, o se retomará el jus cogens. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene, a efectos de una reforma que parece ser contundente diciendo solo los tratados, hablar de las otras 6 fuentes normativas? Y decíamos al principio de la presentación, y no es gratuito, digamos, ninguno de los enunciados que están planteándose en la presentación, que el derecho internacional y el derecho interno son sistemas normativos autónomos y que cada uno cuenta con sus propios criterios de validez formal y material. ¿Esto qué significa? Esto significa que los tratados son la forma como jurídicamente el Estado mexicano está relacionándose con el derecho internacional de los derechos humanos. No significa que constitucionalmente no tengan importancia las otras fuentes, sino que para poder definir la aplicación de un derecho humano de fuente internacional debe tener un soporte convencional. ¿Y ello qué significa? Significa que cualquier interpretación de derechos humanos que hagamos pensando desde el derecho internacional debe tener un correlato normativo en un tratado, a efectos de aplicar las normas de la Constitución. Esto parece un criterio, digamos, restrictivo en el sentir de algunos y demasiado amplio en el sentir de otros, pero lo cierto es que es un criterio que jurídicamente tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque las normas de derechos humanos que están en los tratados tienen un nivel de obligatoriedad máximo a efectos de la expresión de la voluntad de los estados. Las otras fuentes tienen su propio sentido y esta es una premisa de análisis, no es un axioma, por supuesto que está abierto a todas las discusiones, pero esta es la premisa que les planteo. Al establecer la Constitución mexicana el principio de interpretación conforme, lo que está planteando es que la interpretación convencional debe atenerse al sistema jurídico al que pertenezca el tratado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y hay una evidencia clara de lo que estoy planteando. Estoy diciendo que la interpretación de las normas que están en los tratados no es libérrima. Es decir, el operador jurídico no puede decir que lo que se le ocurre es lo que significa la norma del tratado. Esa norma de ese tratado pertenece a un sistema jurídico. Hace poco me tocaba leer una de esas 58 tesis de control de convencionalidad, analiza el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que las personas tienen derecho a contar con un recurso judicial para la protección de los derechos, de sus derechos humanos. Pero a la luz de la Convención Americana, esta expresión de recurso judicial es la forma como se expresa el sentido de lo que para México es el amparo. Sabemos que en México el amparo es un juicio, no un recurso. Pero en el lenguaje del derecho internacional, la expresión recurso se entiende como un mecanismo que sirve para, un recurso para. Entonces, recurso judicial a la luz del artículo 25 es el mecanismo judicial a partir del cual se defienden los derechos. Y hay una tesis de un tribunal colegiado que señala que como la Convención dice que las personas tienen derecho a un recurso, no tiene por qué haber una tercera instancia, porque la Convención dice que solo se puede presentar un recurso. ¿Qué está haciendo este colegiado? Está interpretando que la palabra recurso es equivalente a instancia, una segunda instancia, a recurrir la decisión. Y entonces es una interpretación cuasi literal que desconoce el sentido y el alcance del artículo 25 de la Convención, que se estableció como una norma que es el reflejo, incluso esto está documentado en las actas preparatorias del tratado, una norma que está inspirada en el amparo mexicano.
Cuando se habla de recurso judicial a la luz del artículo 25 de la Convención Americana, se habla de mecanismo judicial de protección de derechos, no de una segunda o tercera instancia. Pero el tribunal colegiado interpreta que como el 25 de la Convención dice un recurso, eso significa que la persona solo tiene derecho a una instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto de recurso judicial del tratado no es lo que ese tribunal colegiado definió. ¿Qué significa? Bueno, pues lo que dicen los trabajos preparatorios, lo que ha definido la Corte Interamericana, que es el intérprete autorizado. ¿Y por qué decía que hay una evidencia contundente de que la interpretación del tratado es la del sistema jurídico al que pertenece? Por la decisión de la Suprema Corte, tanto en el Varios 912 como en la contradicción de tesis 293, en el sentido de que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque es la que determina el contenido, el alcance y los límites de las normas del tratado. No porque sea la Corte, sino porque es un órgano creado en el tratado para interpretar y definir, estandarizar el contenido, el alcance y los límites de los derechos humanos que están en ese tratado. ¿Qué significa esto? Significa que para poder hablar realmente de una interpretación conforme a la Convención, tengo que saber qué significa o qué es que una norma interna esté de conformidad con el tratado. ¿Cómo sé si está o no está de conformidad con el tratado? Pues tengo que mirar qué significa la norma del tratado que uso como parámetro de validez material. Y eso no es nada diferente a lo que hacemos desde el derecho interno. Si yo tengo la norma de la Constitución mexicana que me habla, por ejemplo, de libertad de expresión, y no tengo claro el sentido o quiero confirmar el sentido de esa norma, pensemos el artículo 6 constitucional, pues lo que hago es mirar el intérprete autorizado de la Constitución para saber si lo que estoy interpretando es lo que significa o no. El derecho internacional tiene unas dinámicas de interpretación y aplicación propias, dentro de las cuales existen no solo tribunales, sino organismos cuasi jurisdiccionales que se encargan de interpretar y aplicar las normas de los tratados. Bien, esta es solo una premisa de discusión, por supuesto que no pretende ser una forma de definir la discusión que se está dando en el país respecto a las fuentes normativas del derecho internacional. Hay quienes sostienen con sus argumentos que solo se refiere la Constitución a los tratados y que por lo tanto solo es obligatorio acudir a los tratados. De hecho, de manera recurrente las preguntas con las que uno se encuentra en esta clase de foros es: ¿y esta fuente me obliga? ¿Esta otra me obliga? ¿Esta otra me obliga? Porque la idea es, aplico lo que es obligatorio. Y es un sentido jurídico importante, pero uno tendría que decir también que más allá de que algunas de estas fuentes no son obligatorias per se, son derecho aplicable. Es decir, si lo ponemos en términos de moduladores deónticos, una cosa es ser obligatorio, ahí tenemos toda claridad en que se va a usar la fuente, y otra cosa es ser facultativo. Lo puedo usar. Ninguna de estas fuentes surge por ociosidad. Ninguna de estas fuentes normativas surge por hacer una declaración. Todas tienen un sentido, todas tienen un nivel de participación del Estado en tanto sujeto de derecho internacional, y todas definen en alguna medida el contenido, el alcance y los límites de los derechos. Por lo tanto, todas son fuentes válidas y aplicables. Y generalmente no resolvemos los casos sobre la idea de qué me obliga el sistema jurídico a aplicar. Claro, eso es importante. Tengo que hacer lo que me obliga el sistema a hacer, pero también se toman las fuentes que, pese a no ser obligatorias, son, digamos, criterios para resolver los casos. Entonces me parece que además de la pregunta obligada de ¿me obliga la fuente o no me obliga?, debe estar ¿y la puedo aplicar? ¿Puedo aplicar la doctrina internacional? Sí. Ahora, ¿cómo se usa? Vamos a tratar de ver esto en algunos minutos que vienen. Bien, respecto de los tratados internacionales, vamos a ver algunos temas de interpretación. Quisiera que empecemos, les propongo que empecemos con esta norma o esta fuente del derecho internacional que es fundamental, que son las normas de jus cogens. Seguramente por sus clases de derecho internacional público recordarán el jus cogens. En el tema de derechos humanos es de particular importancia. ¿Qué es el jus cogens? Siempre hago mi chiste malo de no se dejen guiar por la etimología. El jus cogens
es el conjunto de normas imperativas del derecho internacional que no admiten pacto en contrario, que obligan a todos los estados y que los estados no las pueden modificar. Es decir, establecen obligaciones de los estados que son de naturaleza objetiva, irrenunciable y erga omnes. Las normas de jus cogens son normas imperativas del derecho internacional que los estados no pueden excusarse de aplicar. Ok, me dicen que me queda media hora, pero solo voy a tomar 5 minutitos más. Las normas de jus cogens entonces son normas de cierre del derecho internacional. ¿Qué significa esto? Significa que son normas imperativas que no admiten pacto en contrario. Ejemplos. Ejemplo relevante para el tema laboral, la prohibición de la esclavitud. Es una norma de jus cogens. ¿Por qué? Porque la trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud. ¿Por qué? Porque la trata de personas generalmente, o en muchos casos, se hace con fines de explotación laboral. La trata de personas es un tema de importancia para el derecho laboral. La fuente normativa del jus cogens, artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ejemplos: prohibición de tortura, prohibición de tratos crueles, inhumanos, degradantes, prohibición de desaparición forzada, prohibición de esclavitud. Los tratados internacionales son la fuente normativa escrita del derecho internacional, son el equivalente a la ley escrita del derecho interno en los sistemas romano-germánicos como el que se da en América Latina, en México en específico. Independientemente del nombre que reciban, lo importante es que cumplan las formalidades y que sean por escrito, que se hacen entre estados o entre organizaciones y estados, y que deben tener unos ciertos parámetros de validez para ser adoptados. Los tratados internacionales requieren, entre otros requisitos, que la autoridad que los realiza esté legitimada para hacerlo. Tengo una compilación que les pido el favor de acercarme, que con esto quiero concluir. Los tratados internacionales tienen unas normas de interpretación que están en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 69, y también hay normas puntuales de interpretación de los tratados en materia de derechos humanos. Estoy yendo rápido con las diapositivas, pero las voy a dejar a disposición de ustedes para que puedan revisarlas, y mi correo electrónico está en la primera de ellas. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario, sugerencia o tema que quieran que profundicemos. Bien, los tratados internacionales realmente no reportan demasiada complejidad. Uno de los indicadores básicos que nos pueden servir para saber si estamos frente a un tratado es que haya un diario oficial de la Federación que lo adopte. Eso es uno de los indicadores. No es determinante. La costumbre internacional, como una tercera fuente, tiene los mismos requisitos que la costumbre en el derecho interno: un elemento objetivo, que es decir, una reiteración de conductas, y un elemento subjetivo, que es la convicción jurídica de que esa práctica es obligatoria. Recuerden su derecho romano, la opinio juris sive necessitatis, la convicción jurídica de que esa práctica es obligatoria. En el derecho internacional la costumbre es fuente principalísima del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho internacional no está pensado bajo la lógica exclusivamente del derecho romano-germánico. Para el derecho internacional, la práctica, las costumbres, los comportamientos reiterados, los precedentes, son fundamentales. Entonces, en el derecho internacional, la costumbre es una fuente principalísima, y los tratados empiezan a ser fuente muy relevante a partir de la década de los 70. Con la Convención de Viena del 69 sobre derecho de los tratados, se empieza a pensar en la necesidad de legislar los temas del derecho internacional. ¿Por qué? Pues justo por los países de tradición romano-germánica, que si no está escrito, pues no lo consideran como un elemento normativo. Así nos formaron, creo que a todos los que estamos en este auditorio. Yo soy colombiano, pero mi formación jurídica fue dura lex et lex, y de ahí hacia adelante todo lo que de eso se deriva. Los principios generales del derecho, ¿qué son? Ojo, no son ni los principios de los derechos humanos, ni los principios del artículo primero, son normas, son principios, valga la redundancia, tan generales que pueden estar presentes en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. Generalmente son normas procesales, como aquel principio procesal que establece que el onus probandi incumbit actori, es decir, que la carga probatoria le corresponde a quien alega.
Ese es un principio que puede uno encontrar en cualquier sistema jurídico del mundo. O el principio de donde no distingue la ley, no les es dado distinguir al intérprete. Principios generales del derecho. La jurisprudencia, que tiene dos formas de dimensionarse en materia de derechos humanos. La jurisprudencia en sentido amplio, que sería la interpretación de la norma por una autoridad competente, o la jurisprudencia en sentido estricto, que sería la interpretación de una autoridad judicial. Y esto en el derecho internacional es muy importante, porque en el derecho internacional los intérpretes no son solo judiciales. Hay muchos intérpretes cuasi jurisdiccionales. ¿Sabemos qué significa el prefijo cuasi? Es casi, pero no es casi. Cuasi es una contracción de dos expresiones, de dos prefijos, cual sí. Entonces, un cuasi jurisdiccional es que funciona cual sí fuera un órgano jurisdiccional, pero no lo es, ni es que le falte tantito para llegar a ser judicial. Es cuasi porque en su estructura es cual sí fuera un órgano jurisdiccional. Y de esos son los comités de la ONU, 9, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La doctrina, que es el desarrollo teórico de los temas, de los derechos humanos, y las normas de soft law. Para concluir este punto, que es fundamental, quisiera remitirles a este trabajo. Es un trabajo del que la verdad me siento muy orgulloso de haber participado. Es una compilación de tratados que se hizo entre la ONU y la Suprema Corte. De estos hay otros 5, pero por cuestiones fisionómicas solo traje 2. Si hubiera sido un pulpo, seguramente hubiera traído los 7, pero solo me cabía uno en cada mano. ¿Cuáles traje? El tomo 5 y el 6, que son los de Derecho Internacional del del Trabajo. Tomo 5, ¿cuáles tratados y otros instrumentos en materia de Derecho Internacional del Trabajo son aplicables en México? Tomo 6, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la Asamblea, de los miembros de la Organización Internacional, sobre el alcance de los derechos en el ámbito internacional. Mi pregunta de cierre, para cerrar: ¿los tratados en materia de derecho internacional del trabajo son tratados de derechos humanos? La respuesta es en general no, salvo los 8 tratados fundamentales, que son temas que se encuentran desarrollados en otros tratados, esos sí de derechos humanos, pero que además por su propia naturaleza son temas de derechos humanos. Por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil, o la prohibición de la servidumbre, o el derecho a la libertad sindical. Son temas que, además de ser temas desarrollados en el derecho internacional del trabajo, tienen su referente teórico normativo en el derecho de los derechos humanos. En mi opinión, pues es una opinión y por lo tanto discutible, esos 8 tratados, de los cuales México es parte en 5 de ellos, les invito a revisar la compilación para ver cuáles. Esos 5 tratados en México son parámetro para hacer control de convencionalidad. Los derechos humanos reconocidos en esos 5 tratados son derechos básicos que deben ser usados como parámetro de validez material de las normas que ustedes aplican día a día, de la ley del trabajo, del Código de Procedimientos Civiles. Las normas que tengan que usar para resolver los casos están sujetas en su validez material. Ojo, no es un tema de validez formal, no es un tema de ley superior versus ley inferior o de procedimiento en la adopción de la norma, es un tema de contenido. El control de convencionalidad es un análisis de contenido material de las leyes, es decir, lo que dispone la ley del trabajo es convencional, es constitucional, ¿sí o no? Puede ser que sea constitucional e inconvencional. Y en ese caso, ¿qué pasa? La discusión está muy fuerte en este momento. Si es una restricción, entonces prevalece la Constitución per se. Y algunos preguntamos, ¿y entonces qué sentido tiene el principio pro persona? Porque el principio pro persona lo que dice es, aplica la disposición más favorable, por una razón que acabo de decir con énfasis. No es un debate de validez formal, no es un debate de que si es jerárquicamente superior o inferior, es un debate de validez material. Pero esto es un debate. Y México está en el proceso de construir un nuevo paradigma constitucional y los paradigmas se hacen a fuerza de derrumbar paradigmas.
Los cambios se hacen a fuerza de tumbar instituciones jurídicas que son anquilosadas y que no cumplen el objetivo o los objetivos que se renuevan. Esta Constitución tiene nuevas baterías y tiene nuevos objetivos. Está estrenando parte dogmática. La Constitución está estrenando maquinaria, aunque el chasis no esté tan bien. La invitación es a que revisemos, sé que hoy es jueves, ya no, pero un viernes en la tarde siempre es buena oportunidad para leer tratados. Les invito a que revisen estos 2 tomos por lo menos. Hay quienes ya se apuntaron para el sábado, perfecto. Por lo menos estos 2 tomos de los 7 y de contera, pues casos de la Corte Interamericana como el caso de los 5 pensionistas contra Perú o el caso Baena Ricardo contra Panamá o el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú. Son casos en donde la Corte Interamericana ha sentado jurisprudencia obligatoria en México en materia de derechos laborales. Las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son muy amplias, hay un universo por revisar, hay una cantidad de información muy importante que puede servirles a ustedes para resolver los casos de conformidad con la Constitución y con los tratados, usando la expresión de la Constitución favoreciendo de la mejor manera los derechos de las personas. La invitación entonces para concluir es, hay un gran trabajo de revisión normativa, de actualización normativa, pero también hay un gran acervo de información jurídica de derecho válido y aplicable, aunque no nos podamos meter en la discusión de la obligatoriedad, más allá de que sea obligatorio o no, es válido y es aplicable, y eso ya es suficiente motivo para tenerlo como parámetro normativo de interpretación del derecho. Les agradezco mucho la generosidad de su tiempo.